Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Y te damos gracias, Señor, porque siempre estás obrando. Siempre, en todo momento, en todo tiempo. Por eso te adoramos, Señor. Porque aunque esta leve tribulación momentánea nos siga afectando, vos vas a producir en nosotros un más excelente peso de gloria. Señor, gracias porque tú nos estás llevando por un camino, Señor, que a veces no comprendemos, que no entendemos, que no lo podemos ver, pero es un camino, Señor, que vos tenés preparado para ejecutar tu propósito. Señor, para posicionarnos donde tú quieres realizar tu obra en nosotros. Señor, por esto mismo te agradecemos porque si no fuera por vos, estaríamos, Señor, en otro lugar, estaríamos haciendo otra cosa, pero tu misericordia, tu verdad, tu amor nos envuelve, nos rodea, Señor, y no nos deja caer, no nos deja dudar, Señor, no nos deja confundirnos. Y por eso, aunque no vemos, creemos, Señor. Aunque no vemos, confiamos, porque estamos en la palma de tu mano esculpido, porque sabemos que el que comenzó la buena obra la va a concluir en nosotros. No nos va a dejar por la mitad. Ese sueño, ese propósito de Dios, Él lo está realizando, Él lo está moldeando, Él está permitiendo que pase por el desierto, por el dolor, por la frialdad, por la soledad, porque te está fortaleciendo el carácter para poder avanzar en lo que el Señor quiere hacer, porque el camino será difícil, pero vas a llegar a la meta. Como Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. Esta batalla es buena. Esta batalla es buena. Aunque duela, aunque nos traiga alguna dificultad, estamos levantando el nombre de Dios. Estamos avanzando en el reino de los cielos. Y no vamos a dejar, no vamos a frenar, no nos vamos a detener por leves tribulaciones momentáneas. Hemos decidido, Señor, que te vamos a servir, que te vamos a buscar, que te vamos a conocer, que nos vamos a rendir, pase lo que pase, venga lo que venga. Y por eso, Dios, te pedimos que nos renueves en esta mañana. Nos renueves, nos toques, nos enciendas, Señor, y nos hables en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. ¿Cuántos saben que Dios está en medio nuestro? Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos por momentos, Él está. Él está en todo momento. Él está en cada nacimiento, en cada parto. Me lo puedo imaginar al Señor viendo ahí, en el parto de cada persona en el mundo. Mirando cómo nace su deseo, su propósito, su anhelo. Y Dios es grande y poderoso, y por eso en esta mañana quiero compartirte una palabra que tiene que ver con una promesa que seguramente Dios te ha dado, con una promesa que Dios le dio a la iglesia y que te dio a vos en lo personal. ¿Sí? Las promesas son probadas, las promesas pasan por el tamiz para ver verdaderamente qué es lo que queda, cuál es nuestra confianza, cuál es nuestra fe. Y quiero compartirte una palabra que está, si quieren me pueden acompañar en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Esta palabra tiene dos aspectos en los cuales hoy quiero compartirlo con vos. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, dice, y estando juntos
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperar en la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta palabra es tremenda porque el Señor les está dando, les dice: les mando que no se fuesen de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. Uno agarra este texto y lo lee y dice: qué bendición, el Señor me está diciendo que yo espere en Jerusalén, en mi lugar, en mi tiempo, que siga esperando la promesa que Dios me dio. Y es muy lindo hablar de la promesa y esperar en la promesa, esperar esa promesa, pero es más contundente esta palabra cuando entendemos el contexto de esta palabra. El contexto de esta palabra era que los discípulos, que ahora eran apóstoles, habían vivido un tormento, un terremoto espiritual. De repente Judas, que era el que estaba con ellos, que comía con ellos, que hablaba con ellos, que estuvo en la última cena, que Jesús le lavó los pies, es el que dice a los fariseos que lo iba a entregar, y de repente también, y lo vamos a leer, todo cambió, toda la paz que había, todos los milagros que sucedían, todas las cosas que Dios hacía, Jesús caminaba y era todo glorioso. Se llenaban todas las ciudades porque el Maestro venía, porque todos los enfermos iban a recibir sanidad. Ese es el proyecto de parte de Dios. Como iglesia, Dios nos llama a hacer lo mismo. Nos llama a compartir las buenas noticias, a que su poder se vea en la iglesia y donde nosotros nos movamos. Pero los apóstoles, los discípulos, vivieron todo muy lindo hasta que empezó el Señor a cumplir la promesa que tenía para el mundo entero, que era entregar su vida, el justo, pagar por los injustos para llevarnos a Dios. Y quiero compartir con ustedes cuál es el contexto de esto que les dice, porque después cuando lo volvamos a leer vamos a decir: ahora entiendo qué es lo que pasó y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56, nos habla de cuál era el contexto de esta palabra. Y quiero animarte en esta mañana sobre la promesa que Dios te dio a tu vida, que más allá del pronóstico, del diagnóstico, de lo que está sucediendo, Dios te dice que esperes, porque Él va a cumplir su promesa. Amén. Dice versículo 47 de Mateo capítulo 26, ¿cuál es el título? Arresto de Jesús. De un día a otro, Jesús era arrestado, el Maestro, el Todopoderoso, el que podía hacer cualquier cosa. Dice: mientras todavía hablaba, vino ¿quién? Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve maestro. Se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó ¿qué? La oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura de que es necesario que así se haga? Y aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, mas todo esto sucede para que se cumpla la Escritura de los profetas. ¿Y qué dice? Entonces todos los discípulos, ¿qué? Dejándolo, huyeron.
Este era el contexto. Jesús, esa noche le pidió a todos sus discípulos que estén orando, que velaran, que se llenaran de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? No pudieron, era tal el peso que había de ese cumplimiento, de ese propósito, que no podían descansar, no podían orar ni descansar, estaban turbados. Y uno de los que comían con Jesús, ¿qué hizo? Lo entregó. Ahí empieza el alboroto. El contexto de Hechos capítulo 1, versículo 4 es que Judas lo entrega, que Pedro se le vuela la chaveta, saca una espada y le corta la oreja, le corta la oreja a Malco. Acá dice, ¿y dónde dice que está Pedro? En otro de los evangelios dice que es Pedro. Que Pedro, claro, al ver que tocan al maestro, ya no era el Pedro que tenía paz, el Pedro que oraba, el Pedro que consultaba. Ya había oposición, había opresión sobre el propósito que el Señor quería hacer. Entonces todos los discípulos empezaron a manifestar lo que tenían adentro. Judas lo entrega, lo engaña. Pedro saca la espada y lo corta. El Señor les da una enseñanza y le dice, ¿acaso vos no pensás que yo puedo pedirle al Señor, a Dios, que bajen ángeles? Y todo esto se termina, pero es necesario que yo sufra, que yo padezca, que yo cargue la cruz, que yo sea clavado, que yo derrame mi sangre, para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Y qué dice? Y todos, cuando lo arrestaron, se fueron. Jesús se quedó solo. Jesús se quedó solo. Y no solo eso, esta oposición que empezó a suceder en Jerusalén, en la ciudad, empezó a traer un alboroto. Y miren cómo sigue Mateo 26, 69, está ahí cerquita. ...69 al 75... Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Y qué pasó? Entonces mire cómo quedó Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Este era el contexto. Los discípulos estaban pasando por su propio Getsemaní, por dificultades, por luchas, por problemas. Luego el Señor es crucificado, ¿sí? Y todos habían huido, todos tenían miedo de lo que había pasado, porque se levanta una persecución contra Jesús y contra los seguidores de Jesús. ¿Recuerdan eso? Y a Jesús lo crucifican, Jesús muere y Jesús resucita. Y cuando resucita, ustedes se acuerdan que se presentó a Tomás, se presentó a todos y Tomás dijo, si yo no lo veo, yo no creo. Y Jesús, que tenía misericordia y mucha misericordia, se le presenta nuevamente, pasa a vosotros, y le dijo, Tomás, pon el dedo. Y él puso el dedo y creyó. Entonces ese era el contexto. De la fe pasaron a la incredulidad, de la valentía pasaron al temor, de estar con Jesús pasaron a estar solos. Y volvemos a Hechos capítulo 1. Este era el contexto y el Señor les dice, y estando juntos les mandó. ¿Qué dice ahí estando juntos? ¿Por qué estaban juntos? Porque antes estaban todos dispersos. Lo que el enemigo quiso hacer es poner una bomba espiritual y que todos huyan y que todos se pierdan y que todos se olviden del propósito de lo que Dios quería hacer. Y cuando Jesús resucita, ¿qué sucedió? Jesús fue a buscar a uno por uno y entre ellos a Pedro,
Pedro lo negó 3 veces y cuando Jesús lo fue a buscar, ¿cuántas veces le preguntó si le amaba? 3 veces. 3 veces le preguntó porque hubo sanidad en cada pregunta que le hizo. ¿Pedro, me amas? Señor, imagínate, durísimo. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y cuando le preguntó la 3ª vez, le dijo, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes ¿qué? Tú lo sabes todo. Vos estás viendo mi corazón ahora, que no es el mismo que te negó. Ahora ves que verdaderamente yo te amo. El contexto era gran oposición y cuando Jesús resucita, los junta y le dice, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, antes de mí. Porque Juan ciertamente fue bautizado con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días, o dentro de no muchos días. ¿Qué significaba Jerusalén? Jerusalén significaba el lugar de persecución, el lugar del dolor, el lugar de soledad, el lugar de miedo, el lugar de falta de fuerzas. ¿Y Jesús qué les dice? A esas personas que habían fracasado, que habían quedado en el camino, les dijo, júntense y de acá no se mueven, porque acá se va a cumplir la promesa. Y yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por pruebas, por dificultades, por dolores, por fracasos, por soledad, por tristeza, por amargura, por pruebas muy fuertes, y hoy el Señor quiere decirte, de ese lugar no te muevas, porque en ese lugar voy a manifestar mi poder y mi gloria. Amén. Este es el contexto difícil. Uno a veces se pregunta por qué las cosas tan difíciles, por qué las cosas son tan duras, por qué me cuestan tanto levantarme para cumplir el propósito de Dios, por qué tanta oposición. Esta semana no me cansé de decirle a muchos hermanos que cuando el enemigo te molesta es porque vos estás molestándolo a él. Cuando él te molesta, cuando él se quiere poner firme y quiere traer división, destrucción, pensamientos que vienen a nuestra mente que no son de Dios, es porque vos lo estás molestando. Porque vos entraste al terreno del enemigo y él no quiere que te quedes en ese lugar. Porque él sabe, ¿sabés qué sabe? Que vos cargas con ¿qué? Con una ¿qué? Promesa, con una palabra. Claro, Jesús le dijo a los discípulos, a los apóstoles, quédense acá porque ellos ¿qué querían hacer? Se querían ir. Como muchos de nosotros nos queremos a veces agarrar las cositas y decir, no, esto no es para mí, porque esto me está sobrepasando, yo no aguanto, la oración no me alcanza, la palabra no me alcanza, los videos en YouTube no me alcanza, la radio no me alcanza, los amigos no me alcanzan. Lo único que te va a alcanzar para cumplir la promesa es Jesús, es el Espíritu Santo, es tu comunión con Él, es tu momento con Él. Como iglesia sucede lo mismo. Nosotros estamos levantando un altar acá, estamos levantando su nombre acá, y hay oposición, hay dificultad, pero tenemos una palabra y yo los convoco en su corazón a no moverse de sus convicciones, a no moverse de lo que Dios te dijo. No lo dudes, no lo pongas en duda, no lo interrogues, créelo con todo tu corazón, confía y no te muevas de esa palabra. Dice, no te muevas, ¿por qué? Porque hay gran oposición. Ellos no salían del aposento alto. Nosotros a veces nos imaginamos que estaban en el aposento alto como acá, con la música, todo lo que da, cantando, gloria. No, ellos estaban orando, quietos. Porque si alguien tocaba la puerta, todos iban presos. Pero ellos estaban confiando. Ellos estaban adorando. ¿Por qué? Porque había en sus vidas pruebas indubitables. ¿Cuáles son las pruebas indubitables? Juan lo dice, el libro de Juan lo dice, no habla de las heridas de Jesús,
Habla de las señales. Y esto habla de un Jesús que se manifestó glorificado en ellos y que les reveló quién era Jesús y ellos pudieron entender. Pero aún lo que la palabra nos dice es que ellos tenían un buen corazón, tenían una palabra, pero aún no tenían la promesa. ¿Cuál era la promesa? Versículo 5. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto es como iglesia lo que tenemos también que orar y clamar y no movernos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la promesa que Dios tiene para tu vida, no es para mejorarte, es para manifestarse Él a través de tu vida. Uno a veces dice, bueno, Dios me dio una promesa que todo iba a estar bien. Sí, todo va a estar bien, pero vos vas a tener que proclamar y vas a tener que compartir y te van a preguntar y cómo sucedió y ahí va a ser el momento para darle la gloria a Dios. En este caso, la promesa del Espíritu Santo no era para que ellos se queden en el aposento alto, había un plan. Y en tu vida Dios tiene un plan, aunque todo no te esté saliendo bien, aunque las cosas no estén saliendo como uno piensa, aunque estés en el desierto, aunque estés en la lucha, aunque estés como Pablo en cárceles. Pablo aprovechó la cárcel y se puso a escribir y empezó, y escribía y edificaba a la iglesia y edificaba a los hermanos. Por ningún momento se desanimó. Se desanimaba cuando moría un hermano, cuando un hermano se apartaba del Señor. Pero él seguía. Hermano, ruego por la misericordia de Dios que ustedes sigan adelante, que sigan predicando, que sigan avanzando. Yo preso en el Señor, les digo, regocijaos en el Señor. Preso, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, alégrense en el Señor. Esta palabra nos habla de que en la oposición Dios nos pide que esperemos. Esperen la promesa. ¿Cuántos tienen promesa? De sus hijos, de su familia, de sus hermanos, de su situación personal, de su economía, de su vida espiritual. ¿Cuántos están contentos con la vida espiritual que tienen? Y querés salir de ese lugar, y querés mejorar, y querés hacer un mejor altar, y querés que este sea el año de victoria, donde pueda verdaderamente relucir el Señor sobre tu vida. Por eso, frente a cualquier oposición, dificultad, tentación, problema, esperá en Jerusalén. Y esperar en Jerusalén es esperar en el caos, en la dificultad. Si estás queriendo que la promesa se cumpla cuando esté todo bien, por lo general Dios no cumple promesas cuando está todo bien. Por lo general se cumple promesas cuando está todo mal. Preguntale a José, preguntale a Daniel, preguntale a Gedeón, preguntale a David inmensidad de veces que tuvo que creer. Como dice Hebreos, sacaron fuerzas de su debilidad, estaban mal y Dios les dio fuerzas por la fe. Porque Dios está esperando que nosotros activemos en los peores momentos. Y yo quiero animarlos para que en la situación que ustedes están viviendo, que puedan creer, que puedan confiar, que puedan verdaderamente experimentar que Dios es poderoso, que Dios es grande y que Dios lo va a cumplir, pero no con el temor, no con el miedo, sino con la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay propósito. Ellos justamente necesitaban al Espíritu Santo para edificar la iglesia. Porque ellos eran hombres sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. Por eso Pedro negó a Jesús, porque no tenía el Espíritu Santo. Por eso huyeron, porque no tenían el Espíritu Santo. Porque no tenían la promesa, porque no tenían al Señor. Y dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Uno quiere esa promesa, el poder, pero ¿el poder para qué? ¿Para qué Dios nos da la promesa?
¿Para qué? Hay un para qué. Para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. En ese lugar de dolor, en ese lugar de temor, en ese lugar de oposición, en ese lugar de opresión, en ese lugar de falta de fuerzas, en ese lugar de soledad, en ese lugar que hoy produce desconcierto, el Espíritu Santo le dio la promesa a la iglesia para ser testigos. No es para decir, no, mirá, cuando estoy orando, siento la presencia de Dios, siento la gloria de Dios, para hablar en lenguas, para profetizar, para avanzar. No, es para ser testigos, es para poder compartir. ¿Y qué decían los apóstoles? Señor, acompáñanos con milagros y prodigios. ¿Para qué? Para que este mundo crea. Las promesas que Dios tiene para tu vida, lo que Dios te habló, lo va a glorificar cuando vos lo puedas compartir. Y como iglesia estamos llamados a esto. Dios les daba la promesa para algo, para manifestarse. Bueno, después ustedes han leído Hechos, todo lo que habían sucedido. Imagínense que todos los apóstoles estaban con miedo, con confusión. Vos imaginate que viene Tomás. Y vos decís, ¿este será Judas, el otro Judas? Vos te lo ponés a pensar humanamente. Se fueron. Che, ¿dónde estabas? Y el Señor, te fuiste. ¿Dónde te fuiste? Jesús murió, ¿no te diste cuenta? ¿No? Y empezaban, imagínense acá, en Argentina, los cuestionamientos, las cosas, el pase de factura. Te fuiste, nos abandonaste y ahora venís a querer orar. Vamos. No, había que tener unidad. Había que tener un consenso, había que tener un mismo objetivo. Entonces, por eso la palabra de Dios en el versículo anterior creo que es el versículo 3 de Hechos, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles 40 días y hablándoles acerca del reino. Los juntó y les habló de lo que Él quería hacer. Y por eso les mandó a que no se fueran de Jerusalén. Y yo sé que muchos de nosotros estamos siendo tentados a irnos de Jerusalén, a no pasar la tormenta, a no pasar el desierto, a no pasar la dificultad. La dificultad la vamos a tener que pasar, pero no la vamos a pasar solo, la vamos a pasar con la promesa dentro. Y cada paso que damos hacia adelante es un paso más para el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros. No retrocedas, no te escondas, no te calles en oración. No enmudezcas, sino todo lo contrario, levantate, avanzá, orá en la dificultad, en el problema, porque hay una promesa y porque además de la promesa, Dios quiere cumplir algo sobre tu vida. Él se va a glorificar. Como pasó con Néstor, ¿no? Néstor me olvidé, pero ahora lo cuento. ¿Puedo contarlo? Néstor lo llevó el otro día, no es que está pasando una prueba Néstor, ojo. Sí, bueno. También. ¿Alguna? Bueno, muchas pruebas. Y sucedió que lo llevó a Mariano a compartir como tenemos organizado, quién lo va a buscar, quién se lo lleva a comer, quién comparte con él. Y lo llevó a la casa de Néstor, comieron, ¿no? Comieron. Miraron una peli, ¿o no? También miraron una peli y después, como Mariano tenía una situación en el ojo, Néstor tenía la carga de hacerle los anteojos, ¿sí? de compartir, de bendecirlo. Y esa misma tarde fueron a un lugar, un domingo, a un lugar abierto que había un oftalmólogo. Y fueron, y qué sé yo. Y claro, y cuando entra al local, en el local la chica, por lo que me contó Néstor, era una estatua. Ni le hablaba, trataba de no lo quería atender, ¿no? No te quería atender. Pero esperaron en la promesa. ¿Y qué sucedió? Bueno, Néstor iba de un lado al otro, volvía, iba, venía, hasta que la mujer, Néstor le cuenta el testimonio y ella hace un cambio en su corazón. Y le había pasado un presupuesto alto,
Bueno, Néstor ahí tratando de negociar como buen empresario. No bajó. Es para contratarla. Y no pudo, pero él no pudo. Pero Dios pudo. En la oposición vemos la mano de Dios. Entonces él se fue a ver, vieron que le hacen la prueba, qué sé yo, Néstor entraba y salía, hasta el momento que ellos entraron no entraba nadie al local. De repente se empezó a llenar. Venga, ¿no? Una vez que ella habló de la iglesia, me dijo, entonces ustedes son de una iglesia, ¿sí? A los 5 minutos empezó otra gente. Como que ella entregó en su corazón, digamos, sintió al Señor en algún momento. Amén. Después más adelante el relato lo vas a contar. Sí. De verdad. Así que bueno, la verdad fue un testimonio muy lindo que vivimos con Mariano. Son las primeras, Mariano, vas a ver mucho más. Amén. Y estaba la chica en la computadora, ya él había hecho las pruebas, todo, y estaba en la computadora, y del presupuesto que le pasó, metía en la computadora, borraba, volvía a meter, claro, y él le decía, Néstor pensaba, está agregando adicionales, ¿cómo vamos a hacer? Y cuando le dice el precio, claro, Néstor era menos de la mitad, era la tercera parte, 3 veces menos, la tercera parte de lo que... Claro. Y claro, Néstor no le daba para decirle si se había equivocado, no sabía qué hacer. Y le pregunta de nuevo y la chica dice, mira, no sé qué pasó en el sistema, pero a mí me tira este número. ¿Por qué? Porque cuando uno se determina a que la situación no te diga lo que tenés que hacer, vos le decís a la situación por la fe lo que vas a hacer, la situación se tiene que correr. La oposición se tiene que correr. Hay veces que sí y hay veces que hoy no, pero mañana sí. Mañana tampoco, pero pasado seguimos intentando hasta que se rompa la cadena, la ligadura, la situación. Esperaron en la promesa y Dios obró. ¿No, Mariano? Impresionante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, es mi anhelo en esta mañana decirles lo mismo. Que esperen, que no se vayan, que no duden, que no se confundan, que no se angustien, que no se detengan. Porque Dios va a cumplir. Ya cumplió un montón de promesas, la va a volver a cumplir. Hay que creer, Miguel, hay que creer. Tenemos que creer porque Dios va a cumplir y no hay oposición que pueda detener lo que Dios prometió que iba a hacer. ¿Creemos o no creemos? Creer adentro de la iglesia, gloria a Dios, saltamos, todo. Pero cuando entras a tu casa, clip, ahí está la verdad verdadera. ¿Tú? Y si el altar no está encendido, se viene abajo. Entonces, otra parte, y con esto quiero terminar, dice Lucas capítulo 24, versículo 33. Esto es por si alguno tomó la decisión de agarrar sus cosas y de irse. Esta palabra quiero imprimirla en tu corazón. Había unas personas que cuando hubo gran oposición en el capítulo de Lucas, versículo 24, capítulo 24, versículo 33, si pueden leer el título, es las personas que en medio de la oposición que hicieron, tomaron sus cosas y se fueron a Emaús, ¿se acuerdan? Se fueron, agarraron las cosas y se mandaron a mudar. Porque era fuerte. Y hay veces que el horno se pone fuerte. Que mirás a los costados y no hay nadie, no hay quien te entienda, no hay quien te comprenda. Los que te comprendían te critican. ¿Alguna vez te pasó eso? Te critican,
No, y qué sé yo, y por algo. Y de repente vos estás solo, estás sola. Y estos que se iban de Emaús, de Jerusalén, salieron de Jerusalén a Emaús porque Jesús había muerto. Y se fueron. Listo, Jesús murió. Y se presentó cuando, miren qué misericordia, a mí esto me quebranta a lo más profundo. Porque eran personas que tenían la promesa, que Dios les había prometido que los iba a usar y se mandaron a mudar. Iban caminando a Emaús, lamentándose, y de repente se les presenta ¿quién? El mismo Jesús. Y dice, lo podemos leer todo, dice, he aquí, versículo 13, no lo tenés, no importa, dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Es maravilloso. Y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Miren lo que dice, miren cómo la fe se cayó por el piso en 10 pasos. Que fue varón profeta. Era el Mesías y todos conocían que era el Mesías, pero de repente la angustia, la opresión de Mesías lo bajaron a profeta. Así, de un saque, lo borraron. Que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, ya no esperábamos, que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían visto, pero Él no le vieron. ¿Qué significa? Que Dios se encargó de mandarle a los amigos para decir, Jesús resucitó, gloria a Dios. Y ellos, ¿qué va a resucitar? Y se fueron. Estaban en la lona, de repente de la fe a la lona. Pero cargaban con qué? Con una promesa. Entonces Jesús en este pasaje les da con todo. Le dice, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Jesús les empezó a predicar desde Génesis, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como uno que iba más de lejos, y dice versículo 33, porque después sigue hablando, y dice, y levantándose esa misma hora, ¿por qué? Porque Jesús se le manifestó, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que con ellos estaban, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se quedó con ellos comiendo y de repente Jesús le dijo, desaparece, y cuando desaparece, justo cuando parte el pan desaparece, y ellos entienden que tienen que volver a Jerusalén. Y esto a mí me impacta, porque eran dos personas normales, comunes, como nosotros, que a veces ni nos damos valor, que a veces ni a veces confiamos, que somos a veces de agarrar las cosas y nos vamos, pero hay alguien que nos agarra y nos agarra del hombro y nos va hablando, nos va predicando, no lo vemos, pero nos va predicando. Te amo, yo tengo planes de bien, yo quiero cumplir mi propósito en tu vida.
y de Emaús te volvés a Jerusalén porque hay una promesa. Si alguien hay así en esta mañana acá, pueden pasar. En esta mañana hay alguien acá que se siente de la misma manera, que te quedaste. Dios te llama a que vuelvas a Jerusalén, a que vuelvas al Señor, a que vuelvas a confiar en esa promesa, en eso que Dios va a hacer. Y oro en esta mañana para que Jesús te haga volver al lugar de tu promesa, al lugar de tu corazón. ¿Sí? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a culminar con una oración y pensando en esto? Hay una promesa sobre nosotros. Hay algo que Dios depositó en tu espíritu. Hay algo que desde el día que naciste, cuando gateabas, cuando tomabas la mamadera o lo que sea que estabas haciendo, desde antes de la fundación del mundo, Dios te había elegido. Dios te había separado. Dios le había dado valor a tu vida. El que quizás tanto te cuesta darte a vos mismo. Y en esta mañana el Señor nos habla a que esperemos en nuestra situación difícil, en nuestra situación opuesta, la promesa que Dios te habló. No es tiempo de renunciar, no es tiempo de quedarte, no es tiempo de dudar, no es tiempo que te quedes callado, callada, es tiempo de que actives, es tiempo de que te des cuenta que Dios va a hacer algo que nadie puede hacer. Es tiempo de que te entregues, que te rindas, que te sometas, que te humilles, porque el único que va a realizar esa obra no van a ser tus capacidades, no van a ser tus formas, es el Espíritu Santo el que viene sobre tu vida y te levanta y te da fuerzas. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a alcanzar las promesas de Dios. Es el Espíritu Santo que te fortalece cuando no hay nada que te fortalezca. Por eso, si estás viviendo oposición, dificultad, levanta tus manos, entrega tus cargas y decirle: Señor, en esta mañana yo quiero alcanzar tus planes. Yo quiero alcanzar tus promesas, Señor. Por eso en esta mañana, luego de escuchar tu palabra, de haber, Señor, pasado quizás por dificultades en este mes, en esta semana, que me hicieron dudar de lo que ibas a hacer conmigo, en esta mañana, Señor, yo me vuelvo a ti. Vuelvo a creer, vuelvo a confiar, me vuelvo a levantar, vuelvo a ponerme en tus manos para que tu gloria, para que tu presencia, para que tu poder se manifiesten y para que se cumpla, Señor, tu palabra en mi vida. Te entrego todo lo que me hace dudar, te entrego, Señor, toda mentalidad de Tomás, que no creo, que me cuesta. Te entrego, Señor, toda mi humanidad, todo aquello que te limita, que te restringe, que no te da libertad, Señor, para cumplir, para realizar, Señor, todo lo que querés hacer. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En esta mañana esperamos en ti, esperamos creyendo, confiando, Señor, de que tú vas a hacer la obra. Tú vas a hacer la obra. Es un clamor como voces. Estamos aquí, escúchanos a tu clamor en nuestro ser, un profundo clamor, una oración. Es un clamor.
mano del que tenés al lado y empezá a levantar un clamor por esa vida, por ese hermano, por esa hermana. Y empezá a proclamar, a declarar, a levantar, a bendecir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en esta mañana. Señor, yo te pido por el que está a mi lado, por el que está conmigo, Señor, y proclamo vida y vida en abundancia, y proclamo salud, salud del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, yo no conozco su prueba, pero tú conoces, Señor, lo que le pasa, y yo lo bendigo, yo lo bendigo, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Te pido fuerzas nuevas, fuerzas del cielo. Te pido, Padre, que no se quede, que no se limite. Te pido que se rompan las cadenas sobre su familia. Te pido, Dios, que hagas algo nuevo, Señor. Hay algo nuevo, Señor. Que venga el Espíritu Santo sobre su vida, lo renueve, lo llene, lo toque, traiga libertad. Ahora, Señor, que se vayan las cargas, que se vayan, Señor. En el nombre de Jesús, lo que lo detiene, lo que lo amarga, lo que lo entristece, lo que, Señor, lo hace dudar. Yo levanto sus brazos en oración y declaro vida, 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 vida del cielo, poder del cielo, en el nombre de Jesús. En un tiempo nuevo para su familia, un tiempo nuevo para su vida. Se abren las puertas, Señor, en su familia, y el que no estaba convertido se convierte, y el que estaba lejos de ti se acerca. Ahora, Padre, pon tu mano de poder, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levantá las manos del que tenés al lado y decís, Señor, yo le levanto las manos en oración, para que no se quede, para que no se conforme, porque hay más. Ven, Espíritu Santo, y derrama vida del cielo. Vamos, iglesia, que algo está pasando. Derrama. Visita, mi hermano. Visítalo, Espíritu Santo. Visítalo, llénalo. Enciende un fuego en su vida. Enciende su corazón. Que se vayan las dudas, que se vayan, Señor, las tristezas en el nombre de Jesús. Llénala, y tócalo, Espíritu Santo. Derrama, vamos, que hay algo que está pasando. Algo está haciendo Dios en tu hermano. Algo Dios está haciendo en tu corazón. Proclamo victoria por el que está al lado mío. Señor, ese gigante cae, esa dificultad se va, ese límite se corre, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios te fortalece, Dios te da fuerza, Dios te levanta, Dios aviva tu corazón, Dios llena de fuego tu vida. Dios te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él renueva las fuerzas al que no tiene fuerza. ¡Aleluya! Fuego en mi corazón, incontenible y sin control. Quiero más de ti, Dios. Hay más. Hay más para el que está a tu lado. Hay más. Corazón, incontenible y sin control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi Corazón, incontenible y sin control. quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Toca. Derrama fuego. Fuego. Hay más. Encuentro otro lugar que donde yo puedo estar. No encuentro otro lugar. Sino aquí en tu amor. No encuentro otro lugar Donde
Y en esta mañana recibimos, Señor, el aliento de vida, el aliento que estamos necesitando, ese soplo del Omnipotente, ese soplo que nos empuja, ese soplo que cambia nuestros pensamientos, ese soplo que cambia nuestras emociones. Señor, en el nombre de Jesús, ese soplo que nos lleva, Señor, que nos empuja a seguir adelante, a seguir confiando, a llamar las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Jesús, empezá a llamar lo que no es como si fuesen. Mi casa va a ser bendecida, mi familia va a ser bendecida, mi negocio va a ser bendecido, mis hijos van a conocer a Cristo. Ahora mi salud está siendo fortalecida, estoy recibiendo sanidad en el nombre de Jesús. El soplo del Omnipotente que te levanta, que te guía, que te da palabras de vida, que te encamina por el camino que debes seguir. Decirle: Señor, habla que tu siervo escucha, habla que tu sierva escucha, Señor. Háblame en esta mañana, habla mi corazón, Espíritu Santo, para que pueda cumplir, para que pueda alcanzar, para que pueda avanzar sin temor, sin miedo de lo que vendrá. Tú estás conmigo, y si tú estás con nosotros, Señor, no hay nada ni nadie que pueda detenernos, Padre. No hay nada ni nadie que pueda detener lo que tú comenzaste, lo que tú empezaste se está perfeccionando. Aleluya, aleluya. Enciende un fuego en mi corazón, incontenible y sin control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón, incontenible y sin control. Quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego incontenible y sin control, sin control, sin control. Yo quiero más de ti, Dios. Enciende un fuego en mi corazón. Él te da la fe, Él te da la fe, te da la fe. Más de ti, Dios. No encuentro otro lugar donde yo quiero estar. No encuentro otro lugar sino aquí en tu amor, aquí en tu amor. No encuentro otro lugar donde yo quiero estar. No encuentro otro lugar sino aquí en tu amor, aquí en tu amor. No encuentro otro lugar. No hay otro lugar, papá. No encuentro sino aquí en tu amor. La promesa está en tu corazón, la promesa está en tu vida. Levántate, levántate, levántate. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo. Dios está acomodando todas las cosas para el beneficio, para su gloria. Y vos vas a ser partícipe de esa gloria. Vas a ver cómo Dios te respaldó, vas a ver cómo Dios te usó, vas a ver cómo Dios te levantó. Porque hay algo que te persigue, que es la promesa, es el juramento, es la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura que hay sobre tu vida, que Cristo vive, que Cristo es fiel y que nada te va a separar del amor de Dios. ¡Oh! Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te damos la gloria. Te damos la gloria, Padre. Oramos por el aniversario de la iglesia. Oramos por todo lo que vas a hacer. Señor, abre los cielos sobre este barrio. Abre los cielos, Dios. Y derrama tu gloria. Derrama tu presencia, Señor. Derrama tu presencia. Y que muchos procedan al arrepentimiento.
En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Confesamos el poder de Dios sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre tu vida. Te bendigo, bendigo esta semana, bendigo tu trabajo, bendigo tus sueños, bendigo tus proyectos, bendigo lo que estás orando, bendigo lo que estás orando, lo que le estás pidiendo a Dios, la guía. Esta semana vas a recibir respuestas sobre lo que Dios le estás pidiendo a Dios. Esta semana proclamamos que se abren los cielos en tus hijos, en tu casa, en tu salud, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra, papá. Y así, Señor, te pedimos que bendigas al volver a nuestra casa, Señor. Que este clima nos acompañe, que este clima vaya en aumento, Señor. Vaya en aumento el fuego, vaya en aumento el despertar, vaya en aumento el avivamiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los que estaban desanimados se van animados, se van con fe, se van con una palabra, Señor. Espera en Jerusalén la promesa, porque Dios lo va a cumplir, lo va a cumplir, lo va a cumplir, lo va a cumplir, lo va a cumplir. No llores de tristeza, llora de alegría, porque Dios lo va a cumplir. Hecho está para la gloria de Dios, hecho está para la gloria de Dios, hecho está para la gloria de Dios. Aunque no pueda verlo con mis ojos naturales, ya lo veo hecho con mis ojos espirituales. Y al que no puedo abrazar con mis brazos naturales, lo abrazo con mis brazos espirituales. En el nombre de Jesús, porque ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Aleluya, ya está hecho, ya está hecho. Está hecho por la sangre de Cristo. Hay victoria, hay salud, hay abundancia, hay avivamiento, hay salvación, hay sanidad, hay maravillas, hay prodigios. Los llamamos a esos prodigios, a esas maravillas, llamamos a las almas que aún no te han entregado el corazón en el barrio. Llamamos, Señor, al dolido, al enfermo, al adicto, al paralítico, al que no ve. Llamamos al que está, Señor, sin familia. Llamamos al que no califica, al que es rechazado. Llamamos en el nombre de Jesús al que tú amas, al que tú, Señor, le tienes misericordia. Los llamamos, que vengan, Señor. Atráelos, atrae a las familias separadas, atrae a los que tienen ganas de suicidarse, de matarse, atrae a los que atentan con su cuerpo, a los violentos, en el nombre de Jesús, para que haya sanidad, para que haya salud, para que haya victoria, para que haya transformación. En el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, Padre. Amén. Y amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor.